Eh, eh, Bienvenido primero a la primera clase. Lo que quería más que todo presentar es la modalidad de la ponderación de la materia y algunos ejercicios que ya estaban haciendo con la licenciada. Primeramente voy a presentar, ahí está. Bueno, esta es la primera clase y de la materia análisis numérico, o bueno, métodos numéricos del nuevo plan. Primeramente, un preámbulo, el análisis numérico, bien cortito es. El análisis numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Y en la materia lo que se ve son ahorita están con análisis de errores, pero se ve mucho las iteraciones. Por ejemplo, han visto que en serie de Taylor, para aproximar mediante un punto A a un punto B en la función, se hace iteraciones, en ese caso con la tolerancia. Eh, y eso es lo que se ve más que todo en la materia. Se va aproximando de acuerdo a varios métodos numéricos de un punto a otro, en interpolación, en ecuaciones diferenciales, en sistemas de ecuaciones lineales y etcétera. El segundo punto, en general, estos métodos se aplican cuando necesita un valor numérico como solución a un problema matemático. Y los procedimientos exactos o analíticos, que son manipulaciones algebraicas, teoría de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, son incapaces de dar una respuesta. Por ejemplo, más que todo se ven ecuaciones diferenciales, lo que hay varios métodos para hallar la función de una ecuación diferencial eh, mediante sumas, si no estoy mal, sumas sucesivas, sumatorias, perdón. eh, si es de segundo orden o segundo grado, la ecuación diferencial, o una transformación o transformada de Laplace. Entonces, mediante esos métodos analíticos, es muy moroso a veces y difícil llegar a ese resultado, pero mediante el análisis numérico lo que se trata de hacer es aproximar eh, a esa solución real mediante los ordenadores que nos facilitan mucho la vida. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales ordinarias aparecen para la predicción de movimientos de planetas, estrellas y galaxias. En álgebra lineal numérica es importante para análisis de datos. A lo que vi, ecuaciones diferenciales se utilizan mucho en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, en una materia he visto que usando MATLAB y ecuaciones diferenciales se llega a simular el comportamiento de ese fenómeno. Por ejemplo, exponía delante de ustedes el movimiento del péndulo no lineal, y sobre eso ya se podía predecir qué podía pasar más adelante. Y en este caso, como menciono, los planetas, estrellas y galaxias. Muy probablemente ya en el último tema de la materia, la licenciada les va a dar lo que son ejercicios referentes a eso. Por ejemplo, yo hice de los planetas en la órbita, cuánto tiempo da una órbita en un planeta, en Plutón, si no me equivoco. Y mediante eso tenía que hacer sobre un método en MATLAB de una ecuación diferencial. Ya daba la ecuación, el punto inicial, hasta qué rango de tiempo y así. Y álgebra lineal, por ejemplo, el siguiente tema ya esta semana supongo, ya va a entrar en sistemas de ecuaciones lineales después de propagación de errores. Entonces se van a ver métodos para hallar eh, las soluciones de las ecuaciones, el sistema de ecuaciones lineales, el x1, x2, x3,
que, que son las respuestas. Y bueno, hablando de la ponderación, lo que tengo planeado son dos prácticas, una de 2 puntos y la otra de 3 puntos. La primera práctica lo voy a lanzar finales de este mes, probablemente después de sistemas de ecuaciones lineales o bien ya entrando a interpolación, y es el tercer tema, por así decirlo. Y la segunda práctica antes de integración, sí, antes de integración, más o menos, después de raíces, ya voy a entregar la segunda práctica y van a tener tiempo para hacerla hasta terminar la materia, más o menos. Y bueno, como esa ponderación no toma en cuenta la asistencia, no voy a tomar. Pero, o sea, sin embargo, puntos extras van a ayudar a la nota de las prácticas. Es decir, que voy a lanzar ejercicios en clases de auxiliatura para que resuelvan eh, o ese mismo rato o con tiempo en la plataforma de Classroom. Y he visto que alguno no podía no podía venir a auxiliatura, entonces se tendrá no un recuperatorio, una liberación. Eso me falta corregir acá, entonces se va a dar una liberación al final de la materia, sobre toda la materia, desde análisis de error hasta ecuaciones diferenciales. Y bueno, lo que recomiendo más que todo en esta materia es completar las tareas, porque eso he visto que con la licenciada y justamente he pasado con ella, que completan las tareas, se alcanza a llegar a los 100 puntos fácilmente. Se hacen todas las tareas y como ella desea la licenciada, entonces se logra normal aprobar la materia. No es difícil también la materia, solo dar énfasis. Realizar las prácticas, que voy a lanzar y sobre todo practicar un poco, sí, poco a poco, así los temas y los métodos que se den. Hacer los códigos, sobre todo en Python y MATLAB. Es decir, que a lo que la licenciada hace énfasis es en la corrida del código y la solución. Y mejor si comparas con una solución que ya está en línea. Eh, por ejemplo, el tema de ecuaciones diferenciales se puede ver también en línea mediante eh, el método de Run ejecuta más que todo. Y se puede programar en Python y se puede comparar que los resultados van a ser el mismo. Así como en MATLAB, pero sobre todo hago énfasis en Python, porque es lo que más pide, por así decirlo. Y continúa hasta el final, por ejemplo, como experiencia, a lo que he visto en la carrera, si, por ejemplo, una materia he continuado hasta el final, entonces me ha ido bien, o bueno, he aprobado por lo menos la materia. Eso es lo bueno. A ver, hablando un poco sobre el contenido, o bueno, de esta materia, son 5 partes, más que todo 6, contando estas dos. El primero son análisis de errores, que es lo que están viendo, o bueno, ya van a terminar de ver esa parte de la materia. Es hasta propagación y eh, identificar los errores de la máquina, como el corte, redondeo, y eso, propagación, Taylor y así. El segundo tema que, como les dije, llevan a entrar el sistema de ecuaciones lineales. Mediante ecuaciones lineales algebraicas se tienen, como hemos visto en la materia de ecuaciones lineales, si tiene una solución, entonces va a intersectar las dos rectas y se tiene la solución para este sistema de ecuaciones. Y eso van a hacer con MATLAB y Excel. Python también se puede programar. El tercer tema va a ser interpolación,
porque mediante una serie de datos, por ejemplo, quieren hallar este punto medio, entonces van a tener que interpolar, es decir, que eh, van a tomar un conjunto de datos cercanos y van a hallar el punto que está aquí o estimarlo en todo caso. El cuarto tema va a ser las raíces de ecuaciones. Las raíces de ecuaciones eh, les van a dar una ecuación y van a tener que hallar mediante algún método numérico como bisección o Newton-Raphson eh, la solución de esa ecuación, o es mejor dicho, la raíz. Van a hallar, eh, depende del intervalo. Por ejemplo, puede tener dos raíces, pero tienen que cerrarlo en esa raíz, digamos. Aquí vale 0 y aquí vale 1, entonces aquí tiene una raíz. Aquí tiene otra raíz, entonces desde el punto 2 al punto 3 tiene que cerrarlo mediante algún método numérico. Y el último tema de la materia va a ser integración y ecuaciones diferenciales ordinarias. En integración, más que todo hallar el área bajo una curva, sí es lo clásico de la integración. Y las ecuaciones diferenciales ordinarias van a ver más que todo tres métodos: el Hume, el Euler, el Hume y el Runge-Kutta de cuarto orden. Porque en la gráfica se ve que la ecuación diferencial es más que todo una pendiente y van haciendo aproximaciones mediante una delta t que es el tamaño del paso y van a encontrar los valores y van a graficar esos valores. Ah, no sé si hasta ahora tiene alguna duda de la ponderación o de la materia o algo así. No sé si me podrían... o está todo bien. Ya, está bien. Gracias, Daniel. Bien, he visto que estaban haciendo trabajos. Por ejemplo, no han hecho lo de propagación de la función o solo una persona. Mm, Sobre todo series de Taylor no han hecho hasta ahora. Y tengo un ejercicio también para mostrar cómo hacer esa serie de Taylor. Y después hacemos uno de propagación. ¿Dónde está? Sí, ya. Eh, lo que la licenciada más se centra es en que yo haga ejercicios y ya, en este ejemplo tengo, a lo que he visto la tarea consiste en hacer dos ejemplos mediante la función, el x0, x1 y hacer la corrida más el programa. En este ejemplo estoy haciendo 2x a la sexta más exponencial a la x sobre 2. Esta es mi función que puede ser cualquier función, pero en este caso voy a trabajar con esta función. Por ejemplo, en este sitio web, ¿dónde está? En este sitio web he hecho ya la corrida de esta función mediante un punto inicial 1.9 y voy a hacer las derivadas hasta el orden 5. Y tengo que hallar hasta el punto 2, es decir, desde el punto 1.9 tengo que aproximar hasta la función en el valor 2 mediante 5 derivadas o hasta el orden 5. Y aquí se puede comprobar que me da este resultado, 131.69, con este error. Y en Excel también se puede comprobar que es lo mismo, 131, 69 y con el error
2.00. Y este es el valor hallado en Python. Primero les voy a mostrar en Excel. Aquí está. Esta es mi función y mediante el x sub 0, que es el valor donde quiero iniciar la, la función a aproximar hasta el valor eh, de la función evaluada con 2. En esta tolerancia. Esto es importante para ver hasta dónde vamos a llegar en el valor de la función que vamos a ir aproximando mediante iteraciones. Esto es importante recordar, lo pongo aquí para recordar, para ver que la serie que tengo que iterar obedece a este patrón. Primero la función en el valor x sub i. X sub i va a valer 1.9 más la derivada, la primera derivada por la diferencia entre el valor que quiero hallar y el valor que estoy tomando en cuenta inicialmente, más la segunda derivada sobre factorial 2, sobre la diferencia al cuadrado y así sucesivamente. Y que en resumen, cada paso contiene esto. En la primera derivada de esta función, y este sitio web es bueno, ¿dónde está? Este, calculador de derivadas, porque mediante cambias, se va cambiando y ves cómo uno visualiza cómo va a salir la derivada o la función que se está tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí es la primera derivada. Y se calcula una segunda derivada. Sale también la segunda derivada. Lo veo mejor este sitio web que es Symbolab. Por ejemplo, aquí puedo cambiar no solo a x, sino voy a derivar respecto a d, digamos, que no tengo ahorita, respecto a l. Y en el orden de la derivada de 1, lo malo es que tiene hasta 5, no tiene hasta 6 o 7. Pero se toma esta derivada y se deriva una vez más, y ahora la derivada de orden 6. Eso como un tip. Bien, con ese sitio web me ayudó para encontrar estas, o bueno, me ayuda para encontrar estas derivadas. Lo que se tiene primero en cuenta es tomar en cuenta la función, los puntos a tomarse en cuenta y la tolerancia. Cuando se hace esta función evaluada en 2, que es el valor donde vamos a aproximar, nos da este valor 131,6945. Y si tomamos en cuenta el punto inicial 1.9, tengo este valor 97,43. Y entonces tomamos en cuenta para las iteraciones. En la primera función, en x0, estoy tomando, perdón, esto debería ser acá. Primero tome en cuenta los dos datos que tengo. Si quisiera hallar esta función en el punto 5, entonces tendría que ser un valor muy cercano al 5, 4.5, 4.6 y así. En este caso 1.9 y 2 son los valores que vamos a iterar. En este x1 es la función evaluada en este punto inicial. Mientras los R sub i son los valores de esta serie que vamos a tomar en cuenta. En este caso, ya vamos a partir con la primera derivada de esta función. La primera derivada nos va a salir
exponencial a la x sobre 2 más 12 por x a la 5. Con esta función evaluamos en el punto, siempre en el punto inicial, que es 1.9. Todos tienen el punto inicial que arroja a 1.9, porque así vamos a hallar y estimar aproximando al punto 2, que es nuestro punto final. Como aquí ya evaluamos la exponencial a la x sobre 2 más 12, más 12 por 1.9 a la 5, nos da este valor, pero mediante la fórmula debemos multiplicar por la diferencia entre el punto final y el punto inicial, que la diferencia va a ser 0,1. Como es la primera derivada, entonces eh, se va a tomar en cuenta la diferencia elevada a la 1. Aquí está implícito, pero es a la 1. Sobre el factorial también está implícito, es el factorial de 1. Como es solo 1, entonces lo vi para no poner el elevado a la 1 y todo dividido por el factorial de 1. Con este resultado y la función evaluada en el punto inicial 1.9 se suma estos dos valores para ir acumulándose y así llegar a la función evaluada en el punto 2, que es nuestro punto final. Como ya tenemos la suma de la serie más la función evaluada en el punto inicial, nos da este valor, 127. Y hacemos la misma iteración para el segundo paso. En este caso ya evaluamos la segunda derivada que es 60 por x. En este caso x va a ser siempre 1.9 elevado a la cuarta más exponencial elevado a la 1.9 sobre 2. Multiplicamos por la diferencia que es 0.1 de los puntos final e inicial. Lo elevamos al cuadrado y todo dividimos en el factorial de 2. Mediante esta fórmula nos indica el siguiente paso. Con la suma anterior y este resultado de la segunda derivada, sumamos los dos. Ya nos da un 131.40, que ya nos deja más cerca del punto que queremos llegar, a este punto. Y así sucesivamente. Y la tercera derivada, evaluado en el punto 1.9, dividido por el factorial de 3, multiplicado por la diferencia elevada al cubo. Tenemos el valor anterior más esta nueva tercera derivada y ya tenemos un nuevo punto. Esto podemos hacer hasta, aquí he hecho en 5 pasos, o bueno 6, pero podría ser hasta 100 pasos y así demás. Pero lo que vamos a tomar en cuenta es esta parte en que vamos a detenernos hasta la tolerancia de 0,005 debe ser mayor que el R sub i. Si vemos aquí no es menor a esta tolerancia. Justo cuando llegamos acá es cuando nos detenemos. Aquí está un poquito mayor a 0.005. Entonces no detenemos y hacemos una nueva iteración. Entonces, como esto ya es menor, nos detenemos y ya tenemos el valor de la función aproximada al punto final, que es nuestro, en este caso, el 2. Y no necesito llegar hasta la derivada de orden 6, orden 7. Si vemos en Python, y eso es lo bueno de Python, porque más que todo en Colab, porque aquí ya solo importas, por ejemplo, vamos a utilizar import
mm, import sí, SP. Porque aquí importamos directamente y no necesitamos, por ejemplo, yo tengo el idle, pero necesito instalar lo que son librerías mediante Anaconda, por ejemplo, y es un poco más moroso, hasta la tos se podría ver. Pero aquí en Colab ya importamos las librerías y utilizamos directamente. Para este ejemplo de, de Taylor, necesitamos llegar a este punto en Python. Lo que vamos a hacer es importar primero la librería, luego vamos a tomar en cuenta un- el símbolo que vamos a utilizar en la función. En este caso, símbolo X. Vamos a tomar el SymPy. El SymPy vamos a tomar, como solo tenemos una variable, que es la X, entonces solo tomamos en cuenta esa. Y como tenemos los valores inicial, que es 1.9, y el valor final, que es el número 2, queremos llegar desde el punto 1.9 hasta el punto 2. Esta librería es buena para hallar las derivadas que vamos a utilizar. Vamos a definir la función que era 2 a la x, 2 por x a la sexta más sp.x a la x 2 sobre 2. Aquí estamos definiendo la función que vamos a derivar con respecto, en este caso va a ser siempre a x. También tenemos una tolerancia de 0.005. La diferencia que va a ser, esta diferencia que vamos a utilizar siempre para la serie va a ser, en este caso estoy poniendo absoluto para que no haya errores. El x sub 1 menos el x sub 0. Esa es la diferencia. El valor real que vamos a encontrar de esta función es 2. Esta función vamos a evaluar en el valor real que es el x sub 1. X sub 1 elevado a la 6 p punto esto sobre 2. Vamos a imprimir para ver el valor real. Primero se conecta, siempre se conecta a un servidor y después ya nos muestra el resultado. Ya está conectado y justamente ese es el valor real que queremos encontrar mediante serie de Taylor. Vamos a encontrar primero la derivada, que es mediante el simpy. Este comando diff que nos ayuda a encontrar la derivada. Derivada de la función en respecto a x. Esta función vamos a derivar con respecto a x. Va a ser nuestra primera derivada. Vamos a guardar esto en otra variable porque vamos a utilizar en un while. Luego, esa misma derivada vamos a evaluarla mediante sub
En los valores de x quiero reemplazar los valores de x sub 0, que va a ser el 1.9. Es decir, ya estamos en este paso. Vamos a comprobar. Aquí me da 300, pero sería 30. Pero aquí ya se está multiplicando por la diferencia. Entonces, y como la diferencia es 0.1, solo recorre de 300 a la izquierda, que va a ser 30. Y justamente hacemos la separación. Por la diferencia. Mm. Vamos a tener que primero encontrar el valor inicial para poder acumular ese valor de las derivadas. En este caso, sí, justamente 97.43 es el valor inicial, pero este valor inicial necesitamos acumular con este resultado. Valor inicial más acumulado. 127, sí, justamente es de este valor. Ya hemos encontrado la derivada evaluada más la función en el primer punto del punto inicial. Como ya hemos hecho el primer paso, esta primera parte, entonces necesitamos hacer la segunda o tercera y sucesivamente. Como ya hemos hecho el primer paso, saltamos al 2 y en el while vamos a encontrar si este acumulado, que va a ser esta parte, el R sub I es mayor a la tolerancia. Si es mayor, entonces nos detenemos. O bueno, si es menor a la tolerancia. Lo que vamos a hacer es la serie. Vamos a evaluar una nueva derivada. En este caso va a ser la derivada de orden 2. Aquí ya estamos hallando la segunda derivada. En el valor de la variable derivada vamos a evaluar esa nueva derivada de segundo orden en el punto, vamos a evaluar con el punto 1.9. Es decir, en los puntos que haya la variable y, vamos a tomar en cuenta el x sub 0, que es este. Y un nuevo acumulado, que va a ser esta parte, va a ser igual a la derivada por la diferencia pero elevado. Como ya es el segundo paso, se va a elevar eh, al cuadrado. Entonces, se divide todo por el factorial. Factorial. Como antes era el factorial 1, entonces el factorial 2, que está en el valor i. Y el valor inicial
que era 127, se va a acumular. Y para la tercera vuelta va a ser factorial de 3 y aquí vamos a elevar al cubo. Entonces tenemos que incrementar uno más. Esto es lo mismo que en Java y más, por ejemplo. O lo mismo que y es igual a y más 1. Y bueno, se va disminuyendo el acumulado. Y si es mayor la tolerancia, va a seguir en ciclo. Pero va a llegar a un punto que va a ser menor la tolerancia y va a salir de while. Entonces, ya tenemos el valor inicial que se vaya acumulando. Y justamente, aquí tenemos el valor real que ya ha evaluado la función en el punto 2. Pero con este algoritmo ya hemos encontrado para esta función que el valor inicial que hemos ido acumulando en cada paso de acá hasta llegar a que sea el acumulado menor a la tolerancia. Es menor, entonces sale del while. Ya tenemos el valor inicial. Ese es el valor inicial que estamos estimando, ese es el valor real. El valor inicial se asemeja mucho al valor real y tiene un error también, un error relativo y porcentual. Y esto podrían utilizar también para su práctica. Creo que es hasta el lunes o hasta serie de temas. Mm, ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el martes. Y tiene que proponer 2 ejercicios, si no me equivoco. Pero esto podrían utilizar. Mm, Serie de Taylor. Y justamente ya están los valores que he encontrado mediante un sitio web, mediante Excel y sobre todo mediante Python, que es lo que la licenciada quiere que hagan. Y van a comparar mediante la corrida con Excel o mediante algún programa externo o en línea. Otro ejercicio que quiero hacer es la propagación del error. Es decir, cuando un error de redondeo ha sido introducido, este se suma a otros errores y se propaga. Es decir, se toma en cuenta un valor. Por ejemplo, cuando medimos una mesa, siempre tiene un cierto error de milímetros o micrómetros. Se estudia cómo los errores en los números pueden propagarse a través de las funciones matemáticas. Por ejemplo, si se multiplican dos números que tienen errores, nos gustaría estimar el error de ese producto. Es decir, que el error se acarrea. Por ejemplo, tenemos un error al medir un lado y sumamos el error, sumamos la medida de tanto del ancho como del largo, por ejemplo. Y ese tiene un error, aunque diminuto, pero se contiene un error. La siguiente ecuación se utiliza para definir las relaciones en la propagación de errores con las operaciones matemáticas comunes. Esta es la fórmula para encontrar el error acumulado, o, en otras palabras, la propagación del error. Y bueno, eso tenían un ejercicio que era con la licenciada también. Justamente este es el mismo ejercicio. Supongo que era ese si no estoy mal. Porque me acuerdo que se hace esto en clases. Eh, Vamos a resolver este ejercicio.
o bueno, los dos en todo caso. Primero lo que se hace es, en la propagación de error, se toma en cuenta los símbolos o las variables que vamos a usar. Esto lo vamos a ver más que todo en el código de Python. Se colocan los valores que vamos a tomar en cuenta. Y de esos valores se tienen sus respectivos errores. Algunos tienen errores, otros no, porque he visto que en este ejercicio, por ejemplo, aquí es una constante y no tiene su error de esta constante, pero de otros sí menciona o lo toma en cuenta la licenciada. En este caso, como solo este tiene el error que está mencionando explícitamente, solo en este ejercicio estoy tomando en cuenta como un error, pero los demás estoy tomando como constantes y no estoy tomando con que tenga o que contenga ese error. Por ejemplo, aquí no menciona del valor E, el 0.9. Seguro la licenciada lo puso para no quedar incompleto, pero en este caso no estoy tomando en cuenta los errores de estas variables, solo del C. Se calculan las derivadas parciales con respecto a, a las variables que contengan error. Se evalúa con los valores en las derivadas parciales, es decir, una vez encontradas las derivadas, con los valores iniciales que colocamos, ya evaluamos las funciones de las derivadas parciales. Se tiene el valor real, eh, que es al sustituir todos esos valores en la función, ya tenemos el valor real. Se calcula la propagación mediante las derivadas parciales, la suma de esas propagaciones nos da la propagación final y se tiene el resultado. Aquí está, propagación. Para el ejercicio 1, que es 4.11, ya pongo directamente los valores que tengo aquí, que nos menciona. Como solo tiene la variable C contiene ese error de 1.5, solo a ese le estoy tomando en cuenta. No podría haber tomado en cuenta del tiempo una E sub t 0.001, de la gravedad también 0.001 y de la masa. Pero como no me indica como tal como el segundo ejercicio, entonces no lo estoy tomando en cuenta. Ustedes pueden modificar eso después del código que les pase. Y bueno, el valor real, eh, colocando los valores en la ecuación, nos da que la velocidad del paracaidista es 30.48, mientras la derivada, y aquí ya entra el otro paso, la derivada parcial, la derivada con respecto a C. Como tiene solo este error, entonces solo en esta estoy haciendo la derivada parcial, que es bien largo, pero con Python les va a facilitar la vida. Y justamente esto más por su error nos da lo que es la propagación. Si hubiera otras derivadas, en este caso son 4. Si hubieran cuatro derivadas, multiplicado con sus errores nos daría una sumatoria de 4. Pero como solo hay un error, nos da solo un sumando en este caso. Y bueno, el resultado, que es el valor real, más o menos a la propagación del error. Es decir, el resultado real está entre 30.48, puede estar un valor máximo de 30.48 más 2.08, o bien llega a un valor mínimo de 30.48 menos 2.08. Entre ese rango está el valor real. Y vamos a hacer con Python. Primero importamos lo que son las librerías. En este caso, como SymPy ya tiene para hacer las derivadas parciales y también para utilizar factorial o el exponencial, me basta y sobra con esta librería.
Como son cuatro variables, entonces voy a tomar en cuenta lo que son las cuatro variables. Tengo la G, la G, que es la gravedad. Supongo que esta es la masa. El tiempo. Una vez teniendo eso, si tienen los valores a tomarse en cuenta que vamos a colocar. En este caso nos está diciendo que el valor del tiempo es igual a 6. El valor de la gravedad es igual a 9.81. El valor de la masa es igual a 50. El valor de C es igual a 12.5. El error en C, en la variable C, podemos poner por teclado o bien mediante una constante. En este caso voy a poner para que pueda introducir. Ingrese el error. Y como tiene que ser 1.5, lo voy a poner como recordatorio. Sí, está bien. Vamos a tener en cuenta para las derivadas parciales, vamos a hacer la función que es g por m sobre c. Multiplicado por la función. Ahorita estoy haciendo esto para hacer las derivadas parciales. En este caso va a ser para la variable c. 1 menos sin pi exponencial de menos t por c sobre m. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de la función, en este caso b, con respecto a la variable c. Lo que va a hacer, invocamos a la librería SymPy con el método de la derivada parcial de la función con respecto a c. El primer argumento indica que es la función. El segundo, a cuál vamos a derivar, a cuál variable. Vamos a imprimir esto. Ingresa el valor. Y justamente nos da ya la derivada parcial con respecto a c. Y con esto vamos a evaluar. La función evaluada en c. Aquí llamamos a esta derivada parcial con todas sus variables que hemos encontrado ahorita. Vamos a evaluar con como son varios valores, vamos a poner en una llave. Y por ejemplo, en la variable c, vamos a evaluar con lo que tenemos el valor c, que es el PC. Y así sucesivamente. El valor g, la variable g, vamos a sustituir
y evaluar con el valor que tenemos, que es la gravedad, PG, y M, M, T, convecta. Ya va, ya va a evaluar en esta función mediante la derivada parcial. Propagación. La propagación ya podemos encontrar directamente porque solo estamos con una derivada y con un error. Entonces ya podemos encontrar directamente la función evaluada, la derivada parcial por el error que hemos encontrado mediante el teclado. Y justamente hemos encontrado la propagación 2.08 y que ya tenemos aquí propagación. La velocidad también vamos a evaluar mediante los datos que hemos introducido. La velocidad del paracaidista es igual a la velocidad a la función evaluada, y vamos a copiar todo esto. Ya tenemos la velocidad real más su propagación, que es su error. Entonces ya tenemos el resultado final. El error va a ser 1.5 y justamente tenemos la velocidad del paracaidista más su propagación, 30.48, 43, más o menos 2.08. Y justamente con ese sitio web de calculadora de derivadas ya hemos encontrado la derivada parcial con respecto a C y con respecto a M. Este es para el segundo ejercicio, más que todo, porque ya tengo en Python la derivada con respecto a C y a M, esas dos variables. Y eso pueden utilizar para su tarea. Igual ya tengo el segundo ejercicio y les voy a estar pasando. Eh, Chicos, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿O tienen alguna duda de algún ejercicio anterior? Todo claro. Gracias, Cristian. Sí, más que todo, elaborar esos dos ejercicios para que ayuden a su tarea. También tengo... ¿Dónde está? Por ejemplo, esto he hecho cuando pasa con el licenciado también he hecho en Notion y nos ha pedido sobre los casos especiales de error. Creo que era para su tarea también. No, no era esto. Mm, error. Me falta complementar algunas cosas para este error de redondeo, pero eh, ya tengo esta parte. Les voy a pasar también los casos especiales de error, de redondeo, el truncamiento, el valor de epsilon y el underflow o overflow. Por ejemplo, si dividimos 1 sobre un número muy grande, en Python nos lanza esto, inf, que significa infinito o algo así. Y justamente si imprimimos un valor, ahí está, si imprimimos un valor
2 elevado a un número muy grande nos da overflow. El resultado es muy largo, dice, nos indica Python. Y lo mismo, si dividimos uno con un número muy pequeño o muy grande, nos indica inf, que significa infinito. Y aquí podemos hacer el redondeo y el truncamiento. Y esto creo que ya han hecho esta tarea, lo que he visto, de hallar el epsilon de una máquina o de un lenguaje. Esto hecho en Python, que es bien sencillo y me da este resultado. Ah, desafío. Sí, eso les paso. Aparte también tengo guías de MATLAB para que vayan guiándose. Y eso sería más que todo por la clase de hoy, chicos, para ayudarles en sus ejercicios. Como les digo, la materia no es difícil y solo de hacer constantemente las tareas, realizar las prácticas y todo es acumulativo. Por ejemplo, el que tenga mayor nota en los puntajes ya va a tener 25 puntos sobre el primer parcial, entre comillas, porque no hay exámenes con la licenciada. Todo es acumulativo. Es decir, no tienen que dejar de hacer las tareas y hacer los códigos, sobre todo. Siempre pide código, en este caso más que todo en Python. Y como les digo, continúa hasta el final. Y eso sería por la clase de hoy, chicos. También les voy a confirmar el aula que voy a pasar. Tienen que darme y voy a insistir el lunes, más o menos. Y eso sería todo. No sé, ¿tiene alguna pregunta o duda?